¿A ustedes nunca les han dicho que en los países grandes suelen suceder hechos más horrorosos? Muchos sociólogos teorizan que eso se debe a que hay mayor densidad de población. No tiene nada que ver con el tamaño geográfico de una nación, simplemente que hay mucha gente y pueden de más probabilidades de que pasen esos hechos inauditos que luego se convierten en leyendas. Lo que les voy a contar ahora es una de esas leyendas y sucedió en los Estados Unidos. Corrían los años 80 y el que después se convirtió en un paciente mental que necesitó muchos años para recuperarse de ese incidente, dice que una noche simplemente se despertó porque escuchó ruidos. Tenía aproximadamente 8 años. Era un hijo único. Y por supuesto, su terror no fue poco cuando escuchó ruidos extraños que venían de la recámara del papá y la mamá. Pero hay algo muy curioso en todo esto, algo muy curioso que dicho de buenas a primeras es incomprensible, pero cuando se detalla un poco más es perfectamente familiar. Cuando tu papá o cuando tu mamá llegan a casa, tú los puedes reconocer sin que te llamen por tu nombre. Tú los puedes reconocer sin siquiera escuchar su voz. ¿Cómo? El carro de una persona hace un sonido muy propio cuando llega. Tú te acuerdas, ¿verdad? Tú lo sabes. Incluso el sonido que hace una persona que se te resulta familiar es muy conocido, muy propio. El sonido de su llavero, el sonido de sus pasos, la forma en que cierra la puerta. Y este chico no encontró nada de familiaridad en los sonidos que estaba escuchando. Y a pesar de ser solo un niño, no era tonto. Los jóvenes no son tontos, por lo tanto la idea, más temprano que tarde, cuajó en su cabeza. Había alguien extraño en casa. Quizá tampoco haga falta explicarles otra cosa. Cuando alguien es tan joven, no se vale por sí mismo. Cuando alguien es tan joven, depende en un porcentaje total de mamá o de papá. Así que esta pobre criatura, en su cama, arropado hasta el cuello, ya con el líquido del sueño completamente desperezado, completamente despierto él, supuso que papá o mamá iban a resolver este problema. Hay un extraño en casa. Así que se quedó bien calladito en la salvedad de su cama. Pero conjugar pequeños hechos, como que el sonido del extraño viene de la recámara principal de la casa, ahí donde deberían estar durmiendo papá y mamá, y que estos no han dicho nada, a pesar de todos los golpes que se escuchan, no augura nada bueno. Así que este niño se puso a temblar, y él contó con mucha culpabilidad que no hizo nada, porque tenía miedo, porque estaba aterrorizado, porque su mente no podía conjurar sus peores temores. No era capaz de ello. En el fondo sabía qué esperar, pero no era capaz ni siquiera de pensarlo.
A muchos nos ha pasado y por mucho menos de lo que le pasó a él. Oyó cómo abrían la puerta de la recámara de papá y mamá y escuchó cómo alguien que aparentemente debía ser muy pesado arrastraba algo. Primero una vez, llevándolo hasta la mitad del pasillo, y luego otra. Volvió a ir a la recámara principal e hizo el viaje nuevamente, arrastrando algo. Ustedes se pueden imaginar todos esos segundos. Cada segundo pasaba como si fuera un minuto, y el niño estaba ahí en silencio, oyéndolo, oyendo cómo arrastraban algo pesado por la alfombra del pasillo. Y cada vez se podía escuchar más nítidamente, porque mientras ese extraño daba un paso, estaba más cerca de su cuarto. Más miedo del que podía soportar al notar que este extraño había dejado dos cosas muy pesadas, o mejor dicho, había arrastrado dos cosas pesadas hasta la puerta de su cuarto. Según él cuenta con lujo y detalle, ¿cómo se dio cuenta de ello? ¿Cómo se percató? Simple, porque el extraño, el intruso, los tiraba justo en la puerta de su recámara. Temblando, con ganas de llorar, aguantando la respiración ni siquiera para gemir, porque su culpabilidad, y aún sabiendo en el fondo que algo malo le había pasado a papá y mamá, él no quería que el extraño lo escuchara, él no quería que le hiciera lo mismo. Se hizo el dormido. El plan calzaba perfectamente porque al fin y al cabo no había hecho ningún ruido antes, así que simplemente cerró los ojos y trató de acompasar la respiración lo más que pudo, echando mano de toda la inteligencia que puede tener un niño. Se escuchó el gañido de la puerta de su habitación. El extraño le estaba abriendo. El niño ni siquiera abrió un poquito los ojos en la oscuridad para verlo. No quería saber nada. Simplemente cerró los ojos. La luz de la luna alumbraba un poco el cuarto, pero de nada le sirvió porque él quería desentenderse. Quizá él simplemente quería despertar de lo que era una horrenda pesadilla, que era real. Temblaba, las manos le temblaban, los pies le temblaban, quería llorar, se aguantaba la lágrima, pero se hizo el dormido. Y entonces este degenerado arrastró el cuerpo primero del papá dentro del cuarto y después de la mamá. Habiendo hecho esto, y el niño sospechando la verdad, este hombre se retiró de la recámara por espacio de 5 o 6 minutos y volvió, muy para terror de este chico. Volvió con 2 sillas, plantó una frente a su cama muy cerca de su cara y plantó la otra justo al lado. Si este extraño hubiese llegado a saber que no estaba durmiendo, podía llegar a matarlo. El niño simplemente sabía este hecho aunque no sabía el por qué, y menos en la desesperación, pero todos sabemos que si le veía el rostro, aunque sea la luz de la luna, se podía meter en un problema muy grave. Y de alguna manera, este chico lo sabía y se hizo el dormido, mientras este maldito agarraba el cuerpo de sus padres y lo sentaba justo delante de él. Este hombre entonces
agarró un cuchillo, o lo que el chico muchos años después piensa que fue un cuchillo, le abrió una herida horrible a su padre y usando 2 dedos de una mano enguantada empezó a tocar su pared, la pared frente a la cama, y se escuchaba así, en sonidos largos y arcados. Después el extraño se fue. El niño tardó media hora en llorar, empezar a gemir, empezar a llorar y a llorar más, a lagrimear, desesperado, ya cuando en el fondo estaba seguro de que el extraño se había ido. Más tarde, como sabemos, la policía fue a la casa y se armó el escándalo, pero esta historia no termina así. Esta historia termina en que, cuando el sol empezó a alumbrar sus primeros rayos a través de la ventana de este niño, y finalmente reunió las fuerzas para sentarse, evitó ver el cadáver de sus padres, pero consiguió ver lo que estaba en la pared. No era un dibujo, no eran líneas psicodélicas como él mismo lo había sospechado. Era un escrito que decía lo siguiente: sé que estás despierto. ¿Alguna vez han escuchado ese dicho que reza, éramos muchos y parió la abuela? O se juntó el hambre con las ganas de comer. Suele decirse generalmente cuando todas las cosas malas nos ocurren de golpe. ¿Alguna vez te ha pasado que todas las cosas malas te ocurren de golpe? Porque el niño argentino que ocupa esta historia, sí, a su corta edad podía decir 2 cosas importantes. La primera era que tenía 7 años de edad, y la segunda es que padecía monopleurosis, por lo que su estado de salud era permanentemente delicado. A este cuadro se le suman otras cosas, como que por ejemplo era bajito, muy delgado, y para completarla tenía sendos anteojos sobre sus hermosos ojos azules. Era muy buen chico. Su padre tenía uno de esos empleos en que se le requería en varias ciudades, por lo tanto, no podía pasar un año sin que toda la familia se tuviera que mudar. Ora en Buenos Aires, punto de partida, ora en Mar del Plata, ora en Rosario, ora en Mendoza, y como último, Salta. Y fue ahí, en esa provincia, donde sus padres se sentaron a tener una conversación muy larga, porque el chico no estaba haciendo ningún amigo, no tenía nadie. ¿Y cómo iba a hacer eso si para empezar no podía salir a jugar como un niño normal? Y además se mudaban a cada rato. No podía quedarse mucho tiempo en un solo lugar. El padre era muy buen hombre y por supuesto se sintió culpable hasta el punto de sufrir. Así que se sentó con el chico y le dijo que esta era la última vez que se iban a mudar. Que más allá de Salta irían a otro lugar, pero que esa sería la última vez. Y le pidió perdón. Y como ya hemos dicho que este niño era muy bueno, no pudo hacer otra cosa que aceptarlo. No pudo hacer otra cosa que perdonar a su padre. Ni siquiera lo culpaba. Cuenta la leyenda de que esto es en una época donde no había internet, por lo tanto, el único medio de esparcimiento del chico era leer. Y a pesar de que leer es una actividad extraordinaria en cualquier niño,
no es del todo sana si eso es lo único que se tiene para esparcirse. Cuando nosotros somos niños, a veces pasan cosas extrañas. A veces, solo a veces, vemos cosas muy extrañas. Y aun cuando seamos de esos chicos cuyos padres se jactan de que no dicen una sola mentira, a veces, solo a veces, pasan cosas que sencillamente no nos van a creer. A este chico le sucedió cuando un día, muy bien vestido, durante el invierno, salió a pasear, a regañadientes de su madre quien lo sobreprotegía. Tenían una buena casa, pero no era exactamente en la capital de Salta, sino en las afueras, en un lugar a 20 minutos conduciendo, llamado San Lorenzo, cerca de la Quebrada. Ya estaba atardeciendo, el invierno anochece mucho más rápido, y en parte porque es un niño de 7 años, no pone el grito en el cielo cuando un personaje mucho más bajo que él, completamente rechoncho y con una boca que iba de oreja a oreja, se le apareció. No era una persona normal, de hecho distaba mucho de ser una persona. Tenía un aspecto muy grotesco, pero de lejos lo peor era la boca, puesto que cada vez que hablaba parecía que moviera la cabeza entera, en especial el lado superior. Era muy grande, era enorme. Pero el señor Boca Grande, como se hizo llamar ante el chico, era muy amistoso. Al menos le hizo sentir tranquilidad. Le preguntó su nombre, le preguntó qué hacían sus padres, le preguntó todas esas cosas que no se le deben preguntar a un niño cuando se encuentra en un parque, porque nos haría quedar mal, pero sin embargo, el señor Boca Grande era distinto a todo lo que él había visto antes. Ambos se sentaron en un árbol y conversaron y charlaron mucho. Y el señor Boca Grande le dijo que él pertenecía a un reino mágico, muchísimo mejor que ese sitio coloroso de los humanos, modestia aparte. El señor Boca Grande le dijo además que no se molestara en decirle nada a los padres, porque no le iban a creer. Y él le dijo, no quiero que le mientas a tu padre y a tu madre, pero ¿cómo vamos a hacer? No te van a creer que existo. Total, yo solo me le aparezco a los niños y a los ancianos. El chico era muy inteligente y sabía lo que tenía que hacer ante un extraño, pero nuevamente el señor Boca Grande era muy peculiar. Y tenía razón, tenía toda la razón. No quería que hiciera nada malo. Simple y llanamente le dijo que sus padres lo iban a ver como un loquito. El chico se fue a casa muy contento y muy extrañado. Y el señor Boca Grande empezó a aparecérsele cada vez que se quedaba solo. Y esto era de noche en la casa. Salía de debajo de la cama. Más temprano que tarde le explicó que tenía poderes mágicos y que por eso podía hacerse. Por eso podía hacer todas esas cosas extraordinarias. Por eso podía hacerse toda esa magia. Y por lo general solo charlaban y charlaban. Y se la pasaban charlando hasta altas horas de la noche durante las vacaciones. El señor Boca Grande le dijo que, muy lamentablemente, cuando empezaran las clases, ya no se le iba a aparecer más porque no quería
que empezara a sacar malas notas. El chico le contó todos sus problemas, todas sus frustraciones, todos sus dolores. Y fue así como descubrió una nueva dimensión de sí mismo. Descubrió cosas de sí mismo que no sabía nada más al hablar con un amigo. El señor Bocagrande le preguntó, ¿quieres que siga viniendo? ¿No te molesta? Y el chico, ya convencido de que se trataba de un ser mágico, le dijo que sí. Así que el señor Bocagrande siguió viniendo durante todos los días de vacaciones y aparecía desde debajo de la cama, sin hacer ningún ruido, siempre con una sonrisa inmensa. Pero una noche las cosas cambiaron. El señor Bocagrande, sentado en una silla frente a la cama, le dijo, ¿quieres ver algo interesante? Y el niño respondió que sí. Levántate de la cama y acompáñame. Lo tomó de la mano y lo llevó frente a la ventana. El señor Bocagrande la abrió de par en par. Se veía la ciudad alta allá a lo lejos, con esa brisa helada. Y le dijo, mira con atención lo que voy a hacer. El duende se lanzó de bomba de un segundo piso, cayó de culo en el pavimento y volvió a rebotar hasta arriba. El niño se tronchó de la risa hasta el momento en que el señor Bocagrande le dijo, haz lo mismo, tírate de la ventana como lo hice yo. El niño fue muy hermoso y muy inteligente en esa madurez que tienen los niños cuando le dijo, no, yo soy un ser humano, yo no puedo hacer lo mismo. El señor Bocagrande frunció el ceño y le dijo, ¿cómo que no? Por supuesto que puedes hacer lo mismo, hazlo, hazlo. Qué desagradable para este chico porque en el fondo él sabía que no podía hacerlo. Y le dijo, no, por favor, no, con toda la timidez y con todo el pesar del mundo. Se le hacía muy difícil decirle que no a su amigo. El señor Bocagrande entonces dijo, si tú crees que lo puedes hacer, lo vas a hacer. Pero el chico no era estúpido y sabía que no lo podía hacer, porque con solo desearlo mucho, no iba a sobrevivir de un segundo piso, y menos él. La primera cosa mala pasó porque el señor Bocagrande, al recibir tantas negativas, cambió de rostro completamente y lo miró con una rabia enorme. Lo miró iracundo. Y muy antipáticamente le dijo, bueno, me voy. Y se marchó. Estuvo sin aparecer 3 días y el chico estaba más asustado que dolido. Insisto, otra vez, era muy inteligente. No se iba a dejar manipular. Pero quizá para error del duende, apareció a los 3 días, cuando él ya había considerado que el chico quizás se había ablandado, no se puede hacer más que lucurar, y en las manos sostenía cuchillos de cocina, 3 en cada una, los había sacado del gabinete de abajo. El pequeño se asustó muchísimo y se defraudó porque pensó que lo que había pasado antes era episodio de una sola vez. El señor Bocagrande empezó a hacer malabarismos con los cuchillos. Huelga decir que fue perfecto, perfecto, una actuación que ni en el circo. Luego le extendió las manos con estos utensilios y le dijo, ¿por qué no lo intentas tú? Quiero enseñarte a hacer malabarismos.
Otra vez la misma historia. El niño se tuvo que negar. Y tras largas insistencias, el señor Bocagrande volvió a poner cara de rabia y le dijo: quiero que durmamos juntos esta noche. Y el niño, muy incómodo y temblando, aceptó. Y se durmió con el duende diciéndole a la pata del oído: quiero lo mejor para ti, puedes lograr lo que seas, quiero llevarte a mi mundo mágico. Pasaron varios días y el último encuentro con el duende se dio afuera. Había muchos árboles y mucha maleza. Y había un camino muy extraño entre ellos. El chico ya lo había cruzado varias veces, pero no se había atrevido a llegar muy lejos, la mamá se lo prohibía. Y ahí el señor Bocagrande le dijo: dame la mano, vamos juntos. Vamos juntos. El niño una vez se negó, pero el duende ya lo tenía agarrado de los deditos. Tiene una gratitud muy grande con el padre, pues quizá este le salvó la vida, puesto que cuando lo llamó desde la ventana, el señor Bocagrande se había fumado tan rápidamente como había aparecido, y el niño, muy agradecido, corrió hacia la casa. Desde ese entonces procuró tener una relación mucho más estrecha con su padre. Nunca le dijo por qué, pero no quería separarse de él para que no viniera el señor Bocagrande, que él ya se había convertido en una visita siniestra, más que cualquier otra cosa. Finalmente el chico se mudó, y cuando ya estaba en el carro alejándose de la casa, con el camión de las mudanzas detrás, lo último que vio al girar la cabeza y ver en el cuarto de arriba, el que le había pertenecido a él, era el duende saludándolo con tristeza desde detrás del espejo, haciendo así. El chico no respondió el saludo, y más nunca volvió a ver al señor Bocagrande. Pero con el pasar de los años se enteró de dos cosas: ese camino entre los árboles, que supuestamente era el camino hacia el reino del señor Bocagrande, no conducía hacia otra cosa que un cementerio. Y en todas y cada una de las lápidas, a juzgar por los años en que habían muerto, todas eran de niños. ¿Alguna vez ustedes han escuchado algo sobre el extraño caso de los niños de ojos negros? Los invito a que lo busquen por internet. Hay mucho registrado sobre ellos. Y es que a pesar de que se les considera una leyenda urbana, lo cierto es que hay varias denuncias a la policía reales respecto a esto. Sin embargo, si los niños de ojos negros son especialmente conocidos el día de hoy, es porque se dice que a mediados de los años 90 decidieron meterse con la persona equivocada. Este hombre fue muy valiente en dar a conocer este caso. Es un señor que hoy es muy mayor y en aquel entonces también era mayor, pero con un poco menos de años. Es un periodista, y por eso la historia que estoy a punto de contarles goza de especiales detalles que un ojo entrenado puede captar. Estados Unidos, ciudad de Gainesville, estado de la Florida. Eran las 11 de la noche, hacía frío
Y el señor estaba saliendo del mall. Había estado reunido en un café con su editor. Como Gainesville no es una ciudad grande, de hecho cuesta llamarla ciudad, más bien parece un pueblo glorificado, que está cerca de Orlando, a esas horas, y más un día cualquiera de semana, las calles ya están vacías, así como vacío está un centro comercial grandísimo con un estacionamiento enorme como solo puede ser en Estados Unidos, en donde su carro viejo está ahí a lo lejos solito. Él camina, exhalando vapor blanco de la boca, echa mano a su bolsillo, extrae las llaves, las introduce en el cerrojo, abre la puerta, cierra y se acomoda en la silla. Levanta el brazo y enciende la luz que está en el techo del vehículo y empieza a revisar notas. Él no escuchó murmullos, él no escuchó pasos, él no los oyó llegar. Por eso es que se sorprendió mucho cuando sobre el vidrio escuchó. El hombre gira la cabeza, mira hacia afuera y hay dos niños. No deben tener más de 12 o 13 años. Ambos tienen sendos abrigos y sobre las cabezas tienen las capuchas de esas que uno agarra y se puede echar hacia atrás, pero ellos las tenían puestas. Era algo raro, sobre todo en la noche, pero en un país como Estados Unidos, y estarán de acuerdo todas las personas que hayan vivido o vivan ahí, es un sitio donde lo raro se diluye. Así que esto no le llama particularmente la atención. Lo que le llama la atención es lo siguiente. Disculpe la molestia, señor. Muy buenas noches tenga usted. Mi amigo y yo acabamos de salir del cine. Estamos preocupados porque no ha pasado ningún autobús y no tenemos cómo irnos a casa. Agradecería que tuviera usted la amabilidad de abrirnos la puerta y que nos deje en nuestros hogares. El hombre frunce el entrecejo. Y por si ustedes no lo han notado, hay algo que a él le llama poderosamente la atención. Y es el vocabulario que emplea este muchacho. Algo rarísimo de ver en un niño. Algo incluso inaudito. Hay niños educados, también en Estados Unidos, sí, si se les busca bien. Pero este tenía un dominio de la lengua muy grande. Se expresaba con palabras señoriales, incluso majestuosas. Mientras que el compañero, que tenía la cara muy pálida y llena de pecas, no decía una sola palabra. Y no solamente no decía una sola palabra, sino que miraba hacia los lados, a la lejanía, una y otra vez, como si quisiera que nadie más viniera, como si no quisiera que nadie más los estuviera viendo, pero sobre todo como si él y su amiguito estuvieran a punto de hacer algo malo. Fue por esta primera impresión que el hombre no jaló el seguro del auto hacia arriba para que pudieran entrar. Se quedó pasmado por una cosa y por la otra. El chico entonces vuelve a tomar la palabra con una sonrisa en la boca, como si fuera inevitable que tarde o temprano el hombre les abriera la puerta del carro, como si incluso estuviera haciendo un acto de arrogancia ante su amigo, con sus poderes de convencimiento. Señor, por favor, no quiero que papá y mamá me castiguen, es tarde, estábamos en el cine, le suplico que por favor nos deje entrar en el carro.
El periodista comienza a pensar a la velocidad del rayo. ¿Qué puedo decirle para salirme de esto? Había algo que no le terminaba de cuadrar. Ya no solamente era el otro niño calladito viendo un lado y del otro, sino la sonrisa del otro, la sonrisa de su amigo mayor. Él entonces dice, con temor a dar una negativa, puedes pararte allá afuera y esperar el autobús. Yo sé que no ha pasado, pero va a pasar. No te preocupes. Va a pasar. Además, yo estoy un poco apurado. El niño entonces cambia la expresión de su cara por una de disgusto y vuelve otra vez con esas palabras bañadas en miel. Señor, por favor, no quiero llegar a la medianoche a mi casa. Es muy tarde. Tenemos miedo de estar acá. Por favor, ábranos la puerta del carro. Ya no es llegar a casa, ya lo había repetido 2 veces. Ábranos la puerta del carro. El periodista entonces empezó a ponerse muy nervioso. No sabía si estaba a punto de cometer el mayor sinsentido del ridículo en su vida, pero no iba a tomar el riesgo. Tenía mucha vergüenza de decirle que no quería hablar con extraños, un hombre mayor como él, ante 2 niños. Pero le dijo, lamento mucho no poder ayudarte. Perdóname. Y entonces nota que las manos le empiezan a temblar. Y él narra que las manos le empezaron a temblar porque él estuvo a punto de dejarse convencer. Porque entonces se percató de que el niño tenía alguna especie de poder. Era muy convincente. De hecho, todavía estaba dudando. Pero, mientras más se negaba, más nervioso se ponía. Y el niño afuera, más molesto se veía. Y lo que era peor, el compañerito seguía viendo de un lado hacia otro, como si estuviera designado para cantar la zona, para velar porque no viniera nadie más. Señor, por favor, no se niegue a ayudar a 2 niños. Se lo suplico, déjenos entrar al auto. Quizás fue el hecho de que el muchacho seguía hablando con extrema amabilidad, a pesar de que trataba de ocultar un enojo. Entonces notó que, aparte de enojado, el chico estaba sorprendido, como si no se pudiera creer que el truco no había funcionado, que no había logrado convencer a este periodista. Y el periodista lo notó. Y mientras más detalles notaba, más el supuesto plan se le iba al garete a los niños. Entonces el hombre empezó a temblar más, y el niño se percató de que estaba aterrorizado. Fue en ese momento en que este pobre anciano acerca la cabeza al vidrio del auto, frunce el entrecejo y nota algo que la oscuridad de la noche no le había dejado ver, conjugado con el faro de luz que estaba sobre ellos. Pero esta vez lo podía ver bien y pegó la cabeza al vidrio. El niño que le hablaba y el compañero tenían los ojos completamente negros, no solamente el iris, todo el globo ocular era negro. La parte blanca del ojo que tienen todas las personas no existía, era completamente negra. El chico de rostro pálido se asustó muchísimo
porque se percató de lo que, valga la redundancia, el anciano se había percatado. Y era como si dijera: no puedo creer que se haya dado cuenta. No puedo creer que se haya dado cuenta. Incluso miró a su compañero más alto como increpándolo, molesto. O sea, ¿cómo diablos pasó esto? El anciano entonces, muy inteligente, empezó a tocar la bocina y les gritó: váyanse, váyanse, váyanse. El rostro del chico alto se transformó en una parodia de furia. Así que el hombre sencillamente, con toda la fuerza de voluntad que pudo, gimiendo, colocó la llave sobre el encendido, puso en marcha el motor y, aliviado de que no hubiera nadie pasando detrás del auto, puso marcha atrás. Las ruedas rechinaron sobre el pavimento y, sin importarle que lo viera la policía, se fue a toda marcha. Pero el corazón casi se le detuvo cuando giró los ojos hacia arriba por el retrovisor y los niños ya no estaban ahí. Ya lo dije al principio, el hombre tuvo mucho valor de contar esta historia. Y él asegura, por su honor, por su reputación, que es verdad, que es real. ¿Cuál fue su sorpresa de que en los meses siguientes varias personas alrededor de todo Estados Unidos, en lo alto de Canadá y más tarde en Europa, reportaron ver niños de ojos negros? Y lo peor es que sus historias eran exactamente parecidas a las de este anciano. Era gente que se había percatado a tiempo. Y la mayoría eran de personas que habían intentado entrar a la casa. No en el carro, sino a la casa. Ahora la pregunta permanece. Estas personas se dieron cuenta, pero ¿qué hay con los que jamás se dieron cuenta? No están ahí para contar ninguna historia.